estamos de vuelta en Geomundo y vamos a seguir hablando de Irán porque entre las más de 500 víctimas mortales que reporta Irán por los ataques de Israel y Estados Unidos, se encuentran altos mandos militares, pero esa muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, lo que mantiene en incertidumbre al país, que por el momento se encuentra en manos de una alianza político-militar conocida como Triunvirato, que elegirá al sucesor de Khamenei. Este consejo está conformado por el presidente Masoud Pezeshkian, el ayatolá Ali Reza Arifi y el jefe del Poder Judicial, un ultraconservador, quienes dirigirán el país de forma interina. La muerte de Ali Khamenei provocó reacciones de júbilo en Irán, así como en diferentes partes del mundo, llevando incluso al primer ministro Benjamin Netanyahu a hacer llamados para derrocar al régimen. El presidente Donald Trump, por su parte, según medios internacionales, dijo estar dispuesto a negociar con las nuevas autoridades iraníes sobre sus exigencias nucleares. Muy bien, vamos a saludar a Jorge Araneda, internacionalista y doctor en Relaciones Internacionales y Medio Oriente de la Universidad de Ankara. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un placer estar con ustedes nuevamente. Bueno, ha sido un fin de semana muy difícil y sigue siendo incierto el futuro del Medio Oriente en las próximas horas, pero lo que ha hecho Estados Unidos e Israel es prácticamente, no sé si la palabra es arrasar o eliminar toda la cúpula principal, ¿no?, iraní. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el gobierno? ¿Tú cómo lo ves con el régimen? Bueno, el régimen iraní y de hecho la cúpula e incluso el ayatolá mismo se habían preparado y llevaban casi una década preparándose para este momento. El ayatolá, la que lamentablemente falleció en el ataque, junto a familiares y a la cúpula más cercana, lo había dicho en varias entrevistas internas y también lo había expresado que su máxima aspiración era morir como mártir. Lamentablemente lo logra en este momento y por lo tanto su figura no solamente cae en una narrativa bastante favorable para las personas cercanas al régimen, dado de que aunque muchos pensaban de que a sus 89 años de edad iba a fallecer por razones naturales, falleció lógicamente bajo un ataque a manos de Israel, lo cual eleva lógicamente una narrativa política pero también religiosa. Su figura no solamente en términos internos del país, sino también en términos externos. Muchos analistas y personas, lógicamente, que veían la situación pensaban de que de alguna u otra forma se iba a repetir el mismo efecto que Bashar al-Assad, que iba a terminar, lógicamente, en alguna villa paradisiaca o de alguna forma en Rusia, pero lógicamente cumplió lógicamente sus palabras y se quedó hasta el último momento en Irán. Y como bien se mencionaba, lógicamente se activa el artículo 111 de su constitución y por lo tanto, por primera vez en 36 años hay que elegir un nuevo ayatolá para como líder máximo, no solamente del mundo chiita, sino también de Irán en términos políticos. Porque es muy interesante esto que mencionas, porque en la rama chiita la cuestión del martirio es muy importante. O sea, recordemos la figura de Hussein ibn Ali en la batalla de Karbala, que es un momento fundacional para los chiitas. Entonces, digamos que no se podría descartar que el propio ayatolá haya estado en un lugar previsible donde podía ser víctima de ataques para tratar de conseguir el martirio, sobre todo en un contexto en el que se decía que su salud no estaba en buen estado, ¿no? El tema es, claro, que también falleció al lado de algunos familiares, ¿no? Sí, aunque es muy poco probable que él haya, entre comillas, facilitado el proceso, era un líder, lógicamente, que tenía ciertas líneas de conducta que son claramente un problema, una problemática para la Guardia Revolucionaria, sobre todo porque las reuniones él las prefería hacer personales, entre personas, no solamente para afianzar el mensaje político-religioso, sino también para consolidar la lealtad que lógicamente sus miembros más cercanos así le tenían de alguna u otra forma.
sin menoscabar esto, lógicamente, como bien se menciona, va a ser difícil, lógicamente, elegir un nuevo ayatollah para Irán, y tampoco no existe ningún tipo de presión interna o menos externa para elegir uno y hacerlo de forma rápida. Lo que sí sabemos, como ya se ha mencionado, que el ayatollah Ali Reza Arafi, de 67 años, bastante joven, para lo que tiene que ver particularmente en su cargo, lógicamente va a liderar este Consejo Interino de Irán junto con el presidente Pezeshkian y lógicamente el ya mencionado jefe del Poder Judicial, Gholam Hosseini Ejei. ¿Tú ves la posibilidad, porque a veces, qué va a pasar en Irán? Ahora la situación está tensa. Muchos creen que quizás podría volver esas protestas en las calles luego de la muerte del ayatolá. ¿Cómo ves tú? En términos internos, por una parte tenemos la figura de Arafi, que logra posicionarse como el líder o con un liderazgo dentro del Consejo de iraní, y es una figura que no trae controversia alguna, es parte de una línea dura, bien pragmática, eso sí, pero también con una alta antigüedad institucional. Es apoyado por la Guardia Revolucionaria y por todos los miembros, lógicamente, de los diferentes estamentos. Por lo tanto, en términos institucionales queda resguardado ese espacio. Ahora, la ciudadanía, lógicamente, es algo bastante diferente, sobre todo porque lo que vimos particularmente en la Guerra de los 12 días fue que más que una división propiamente tal, hubo un sentimiento nacionalista, de apoyar a la nación que se ve enfrentada a un ataque de potencias extranjeras, sobre todo de dos potencias enormes nucleares, con un poderío militar que no lo tiene casi ningún otro país en el mundo. Israel y Estados Unidos son dos potencias que lógicamente avasalladoras en términos militares y también son potencias nucleares per se. Ahora, es importante hacer notar también de que las protestas habían sido claramente desmanteladas fuertemente por el Estado, y en un estado de guerra lógicamente puede ser bastante contraproducente lógicamente salir a protestar. Ahora, la narrativa interna lógicamente ha mostrado, cosa que es real, la muerte de estos casi 180 niños y niñas, dado el ataque lógicamente a una escuela, pero también las imágenes bastante fuertes de la destrucción de un hospital en Teherán que lógicamente hizo evacuar a todos los que se encontraban dentro. Por lo tanto, muy probablemente sí va a generar algún tipo de apoyo nacionalista, quizás no tanto al régimen, pero sí a la supervivencia de la nación. Jorge, hemos visto que han habido ataques en contra de países del Golfo. ¿Qué es lo que explica la reacción que los países del Golfo han tenido con el propósito de tratar de no escalar más el conflicto? ¿Y qué explica que Irán, a pesar de que ha atacado blancos en una serie de países de Oriente Medio, e incluso Chipre, que es un miembro de la Unión Europea, no haya atacado todavía, por ejemplo, suelo turco, donde hay ojivas nucleares estadounidenses y está la base de Incirlik? ¿Será acaso porque Turquía es parte de la OTAN? La idea o la estrategia de Irán es forzar un marco de guerra favorable a la supervivencia del régimen, en tanto de que lo ve como una amenaza existencial, no solamente para Irán como nación, sino para el régimen administrativo en términos concretos. Y por lo tanto, lo que nosotros vemos es un patrón de guerra asimétrica bajo un tipo de defensa mosaico. Lo que está tratando de forzar es, lógicamente, que los costos operacionales de la guerra no solamente sean pagados por Irán, sino sean pagados por los países, lógicamente, de la península arábica, que no solamente han prestado su territorio para las bases norteamericanas, sino también es desde ahí en donde lógicamente se da todo lo que tiene que ver con la capacidad de ataque lógicamente de la quinta flota norteamericana en la región. Por lo tanto, lo que se está creando es tratar de generar un daño económico, narrativo e interno para que estas, lógicamente, naciones, desde Jordania
hasta lógicamente Qatar, los Emiratos Árabes, Arabia Saudita, no les quede otra de poner lógicamente en consideración no solamente la supervivencia de su imagen estable, que es su capital lógicamente interno para la llegada de inversión extranjera y también de inversionistas de otros países, sino sobre todo que presionen a Estados Unidos para que se detenga este ataque. De alguna u otra forma, y algunos expertos, y yo comparto su coloquial frase, Irán lo que está haciendo es hacer pagar lógicamente a los países del Golfo, haciendo perseguir bicicletas con Ferrari, en el entendido lógicamente de que de los 1.400 ataques que ha enviado Irán a los países del Golfo Arábico, lógicamente la mayoría son drones lógicamente bastante baratos, $10.000, $20.000, lógicamente que son derribados, atacados o lógicamente tratados de inocuar con armamentos de aproximadamente millones de dólares. Nosotros lo vimos y ustedes lo reportearon, la destrucción de uno de los radares más importantes de la región, de aproximadamente un costo de $300 millones, fue con un dron de $10.000. Por lo tanto, el costo operacional es enorme, y eso lo está cargando no Estados Unidos, no Israel, sino los países del Golfo. Sobre Turquía lógicamente ha tenido llamadas y relaciones y canales diplomáticos, no quiere entrar y ha declarado lógicamente que su espacio aéreo y territorio no va a ser ocupado para ingresar lógicamente al teatro de la guerra, dándole una señal, a Irán, que aunque no está de acuerdo con el ataque, no pretende verlo destruido. Claro, y en el tema de los ataques a los países del Golfo hemos visto imágenes, pero por supuesto que preocupan a muchos. ¿Eso sería también una manera de que esos países puedan presionar a Estados Unidos e Israel para poder parar o una tregua en estos ataques? Sí, por mientras que Irán no vea que ha logrado, lógicamente, tener el control de la narrativa, no solamente mediática, sino también operacional en el Golfo Pérsico. De hecho, fuentes no confirmadas dicen de que Omán ha tratado ya casi 3 veces de generar algún tipo de acuerdo para abrir canales diplomáticos. Desde Teherán, lógicamente, se han negado. Y tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver no solamente con un aviso que ya le había hecho Teherán en una carta a las Naciones Unidas, en donde declaraba de que si era atacado, todas las bases norteamericanas de la región se iban a convertir en blancos lógicamente predecibles, sino por otro lado que horas antes del ataque de Israel a Teherán, de forma sorpresiva, el canciller omaní ya había declarado, algo bastante inusual en una cadena norteamericana, que Irán sí había hecho algunas concesiones en términos de su plan nuclear. Esto va a escalar en términos de las bases militares, infraestructura clave, y si lógicamente esto llega a un punto muerto, es lógicamente el estrecho de Hormuz, que no solamente generaría un daño grave, incluso irreparable en términos del corto plazo a los países del Golfo, sino también a escala global. Muy bien, muchísimas gracias pues a nuestro invitado, a Jorge Araneda, internacionalista y doctor en Relaciones Internacionales y Medio Oriente de la Universidad de la Ankara. Muchas gracias por estar en el programa. Muchas gracias, Juan. Un placer estar con ustedes. Muy bien, vamos a hacer una pausa y volvemos con más. Volvemos.